consideras como importante de cara a lo poco que nos queda de tiempo para el último debate, para la segunda vuelta? Bueno, en primer lugar lo que tenemos que saber es que el balotaje representa, digamos, una elección que necesariamente es diferente a todas las otras elecciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente empieza a jugar un voto distinto que tiene que ver con el menos malo, ¿sí? Entonces el electorado va a concurrir a las urnas y va a elegir entre dos alternativas, lo que no implica necesariamente una identificación partidaria, ya sea, bueno, con el partido o propiamente con alguno de los dirigentes, sino que también empieza a pesar lo que sería el voto descarte o el voto rechazo. Entonces, frente a una elección diferente, el ciudadano se va a posicionar de otra manera y ya desde el lado más político partidario demanda para cada uno de los líderes diagramar una estrategia que sea diferente, desde lo político, que tiene que ver con todos estos pronunciamientos que hemos ido viendo durante las últimas semanas, pero también lógicamente desde lo estratégico, porque aquí va a ganar el que logre sacar el 50% más uno, con lo cual, digo, ¿cómo se llega a ese 50%? Es una de las grandes preguntas. Claro, y en ese sentido es un voto distinto, me dices, ¿y qué es lo que pesa a la hora entonces de ir al cuarto oscuro? Bueno, básicamente lo que hemos venido viendo, al menos en esta campaña, tenía que ver con si los diferentes electores, por ejemplo, iban a encontrar motivos para concurrir a las urnas. Entonces, para la general era una de las grandes preguntas que nos hacíamos. ¿Por qué? Porque sabemos de la desafección ciudadana y del hartazgo que está existiendo hacia la dirigencia política en términos de resultados. Entonces, la gran pregunta que era, ¿se movilizará la ciudadanía? Se encontró una respuesta positiva, digamos, es decir, sí se movilizó. Incluso se movilizó de tal forma que para las generales aumentó en un 7%. Ahora, ¿qué es lo que hace que la gente se movilice? Bueno, particularmente si nosotros empezamos a analizar el desagregado de los votos, lo que hemos obtenido es que básicamente se han movilizado fuertemente por una emoción que fue el miedo. ¿Miedo a qué? A lo incierto, a la locura que por ahí representa Milei, a la pérdida de condiciones mínimas que existen al día de hoy, por más malas que sean, ¿sí? Entonces digo, mucho se dice sobre cómo es posible, por ejemplo, que Sergio Massa sea un candidato competitivo con los indicadores económicos o macroeconómicos que sostenemos, pero sin embargo lo que pasa es que existe, digamos, un miedo ante lo incierto y frente a eso eligen, digamos, un malo conocido. Entonces, hay que ver ahora, de cara al balotaje, cómo se va a dar esa participación. Generalmente, si nosotros nos remitimos a los resultados que hemos tenido en otros balotajes en Argentina, lo que vemos es que la participación aumenta muy poquito, ¿sí? Por ejemplo, recordemos en 2015, básicamente, digamos, la participación aumentó en un 0,3%, con lo cual diríamos de que lo esperable es que el universo de votantes sea más o menos el mismo, y con el condimento de que vamos a votar un fin de semana largo. Digo, ¿cómo afecta eso, el hecho de votar un fin de semana largo? En lo particular creo que lo que va a generar es que se movilicen aquellas voluntades mucho más politizadas, que realmente la elección signifique un hito en sí mismo, como para, por ejemplo, no tomarse el fin de semana e irse a dar un paseo por algún lugar cercano. Uh-huh. ¿No va a pesar la obligatoriedad de ir a votar o ese compromiso cívico? Mira, quienes ya tenían, digamos, viajes preexistentes, te diría que difícilmente vayan a dar de baja esa situación meramente por ir a votar, con lo cual lo veo complicado. Sí creo que las personas que, lógicamente, estén, digamos, en los distritos donde van a acudir a votar, van a concurrir a las urnas. En ese sentido, me parece muy interesante rescatar un estudio que estaba realizando Sheila Bilker. Ella es directora de la consultora 3.0 y está trabajando básicamente en ver cómo se van a movilizar estas voluntades e identifica, digamos, por lo menos dentro de Juntos por el Cambio, una cuestión que me parece muy importante, que tiene que ver con cómo se van a decidir esos votos. Y dice, bueno, hay dos tipos de votantes, uno de los tipos realmente está demasiado indeciso porque no sabe, dice, entre el miedo que le genera Javier Milei y el rechazo que le genera el oficialismo. La gran pregunta es si encontrará motivos reales para concurrir a votar por alguna de estas dos fuerzas, porque también puede ser que concurran a votar y que decidan, digamos, en ese sentido, por ejemplo, votar en blanco. Uh-huh. Bueno, también se está trabajando sobre esa cuestión, ¿no? Sobre el voto en blanco. Es más, se metió la cuestión en el debate ahora de los distintos sectores.
¿Cómo observan como analistas este reordenamiento de fichas que estamos viendo y lo estamos cronicando a diario? Bueno, allí cabe destacar, digamos, dos grandes movimientos. En primer lugar, la bancada fuerte que está realizando una buena porción del radicalismo que integraba la alianza de Juntos por el Cambio hacia Sergio Massa. Prueba de esto es la cena que han tenido anoche, donde básicamente dirigentes afines con el radicalismo estaban básicamente coreando bajo la candidatura de Sergio Massa. Entonces, ese es uno de los grandes movimientos que se han generado a nivel político, sobre todo. Lo mismo que en el caso de Milei se dio básicamente con el apoyo de Macri. Luego podemos discutir sobre cómo se dio ese apoyo y cómo repercutió sobre la estructura, pero diría que en términos políticos estas son las dos grandes fichas que se han movido. Ahora, me parece interesante también rescatar una movida que se está dando a nivel cultural, que es súper importante. ¿Por qué? Porque de repente hay algunos movimientos asociados, por ejemplo, a Taylor Swift o a personas que se identifican como otakus o como rolingas, que tienen mucho más que ver con una movida artística o cultural, que básicamente se están pronunciando a favor de Massa. Entonces, ¿por qué se pronuncian a favor de Massa? Porque Massa en ese sentido ha logrado instalar bastante bien, en los días que han pasado, porque no nos olvidemos que las elecciones han sido muy recientes, pero durante ese periodo de tiempo lo que ha trabajado es básicamente en instalar una nueva dicotomía, que es la Argentina o la desidia, ¿sí? Es la democracia o lo incierto. Entonces, frente a eso, frente al temor a perder las condiciones mínimas que existen hoy por hoy, diferentes movimientos populares, que a mí me parece, populares y culturales, me parece sumamente importante, que se están pronunciando. Entonces, de cierta manera, lo que están empezando a generar es un efecto de carro ganador. Daría la sensación de que hay numerosos actores de diferentes tamaños, envergaduras y composiciones que estarían apoyando la candidatura de Sergio Massa. Entonces, me da la sensación que con Javier Milei eso al momento no está pasando, al menos de forma tan fuerte. Lucía, ¿cómo puede funcionar el voto de Córdoba en este escenario? Bueno, ahí hay que ver realmente, Schiaretti ha obtenido un buen porcentaje de votos en Córdoba. Sabemos de que a nivel nacional sacó básicamente un 7%, un porcentaje para nada desdeñable y que realmente representó un crecimiento muy marcado si lo consideramos en relación a las PASO. Entonces, lógicamente, Córdoba va a tener un peso muy importante y el electorado cordobés va a tener, en su poder un arma, He visto estudios recientes, justamente que estuvieron sacando en el día de ayer, la consultora CB y la consultora Suban Córdoba y Asociados, que básicamente lo que están estudiando es cómo se podría proyectar ese tipo, el voto, en el balotaje en la provincia de Córdoba. Y al momento, básicamente, lo que se está visualizando es que con la proyección de indecisos, el 70% se estaría yendo para Javier Milei y el 30% aproximadamente para Sergio Massa, lo cual impactaría al menos en un 4% a nivel nacional. Con lo cual, la provincia de Córdoba va a ser uno de los distritos claves para tener en cuenta en la segunda vuelta. Sobre el final te consulto, no hay demasiada experiencia en segundas vueltas en nuestro país, pero algún antecedente tenemos. ¿Qué destacarías precisamente de este corto historial? Bueno, mira, si yo me remito, a los dos balotajes que hemos tenido en el año 2003, básicamente tuvimos 2003 y 2015. En el 2003, lo que habíamos visto en la general era que básicamente quien había ganado había sido Menem con un 24%, a un segundo candidato que era Néstor Kirchner con un 22%. Sin embargo, lo que sucedió es que finalmente Menem se bajó y quien gana, por así decirlo, el balotaje, aunque técnicamente no se desarrolló, fue Néstor. Entonces, ese es el primer antecedente. El segundo es el del año 2015, donde quien gana la elección general nuevamente es quien pierde en el balotaje. ¿Sí? Vamos a volver a situar, para quienes están oyendo esta cuestión. Básicamente lo que vemos es que Scioli había sacado un 37%, mientras que Mauricio Macri un 34%. Ahora, en el balotaje ese resultado fue sumamente ceñido, pero quien ganó fue Mauricio Macri con un 51%. Entonces, lo que vemos hasta acá es que quien ganó en la general no fue necesariamente quien ganó en el balotaje o quien ocupó posteriormente la presidencia. Con lo cual, esos son algunos de los datos, por lo menos históricos, que tenemos en Argentina. Claro, y si sirve para algún elemento de juicio, entonces este final está abierto.
estamos frente a un final abierto, no nos olvidemos que en la República Argentina pueden pasar un montón de cosas, además sumando el condimento de que Sergio Massa es ministro. Digo, esta situación que estamos viviendo, por ejemplo, con el desabastecimiento de combustibles, también puede ser que afecte a quienes estaban indecisos respecto a su voto. Hay que ver cómo evoluciona, hay que ver qué pasa. 20 días en Argentina es mucho. No olvidemos que también estamos frente a una nueva instancia de debate, que dicho sea de paso, todavía no están establecidas cuáles van a ser estas características, cuáles van a ser los temas. Entonces, ayer, por ejemplo, leía a algunos periodistas en Twitter que también lo que mencionaba es que básicamente es posible que Javier Milei decida no asistir. Entonces, digo, las reglas no están claras, tampoco falta tanto para el debate, y hay que ver cómo se desenvuelve. Sabemos bien que Sergio Massa en ese sentido se ha mostrado como un piloto de tormentas, con lo cual en un debate creo yo que va a tener, se va a desenvolver bien. Ahora, Javier Milei en sus últimas apariciones públicas se ha visto un poco golpeado entre lo que fue su cierre de campaña con diferentes voceros que jugaron en contra con respectivos temas, como por ejemplo la paternidad, o nuevamente la relación con el Vaticano, que es un tema que viene estando en la agenda desde hace tiempo, más algunas intervenciones en medios tradicionales donde se lo observa un poco nervioso, un poco desgastado, golpeado. Hay que ver realmente cómo se da ese debate y si es que ambos candidatos deciden efectivamente asistir.